Muchos de nosotros que somos usuarios de Excel creemos saber que conocemos sobre analizar datos por el simple hecho de utilizar Excel en nuestras tareas diarias de todos los días. Sin embargo, si profundizamos un poco sobre la estructura y los conceptos de análisis de datos, nos vamos a dar cuenta de que hemos aprendido Excel de una forma empírica, práctica, pero a veces sin el orden adecuado que deberíamos. Y esto ha hecho que por ahí existan algunas lagunas sobre cómo analizar datos de forma correcta. Quédate hasta el final de este video y sigue este nuevo curso que durante los siguientes días les estaré enseñando herramientas y tips para aprender a analizar datos correctamente dentro de Microsoft Excel. Pero, ¿qué es análisis de datos? El análisis de datos se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de que saquemos conclusiones sobre la información que nos va a permitir tomar decisiones. Actualmente hay muchas industrias que utilizan el análisis de datos para sacar conclusiones y decidir sobre qué acciones vamos a implementar. Cabe mencionar que la ciencia también usa el análisis de datos para comprobar o descartar teorías o modelos existentes. Algunos de los ejemplos en los que se utiliza el análisis de datos son los siguientes. Por ejemplo, tenemos la mercadotecnia, que el análisis de datos lo ha usado principalmente para predecir comportamiento de los consumidores e incluso para poderlo calificar. En los recursos humanos, el análisis de datos también es muy útil dentro de las empresas, ya que ayuda a mantener un buen clima laboral y fuera y dentro de ella, calificando empleados potenciales, etc. Y en la actividad académica, al igual que en las empresas, el análisis de datos también está presente en la educación. Sirve para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso, para medir el rendimiento de los estudiantes y muchas otras actividades más. Esto por mencionar lo mínimo de las tantas actividades en las que es necesario aprender Excel y obviamente análisis de datos. Y te preguntarás entonces, ¿cuáles son las ventajas si yo aprendo análisis de datos? El primero de ellos es que vas a tener la capacidad de tomar decisiones de negocios más rápidas e informadas, respaldadas por hechos y datos duros sobre la situación de un negocio o de una empresa. También va a ayudar a las empresas a identificar problemas de rendimiento que requieren de algún tipo de acción. Vamos a poder comprender más profundamente de los requisitos de los clientes, lo que a su vez crea mejores relaciones comerciales. Mejor conciencia del riesgo, permitiendo la implementación de algunas medidas preventivas que nos ayuden a evitar cualquier problema posterior. Puede verse de forma visual, lo que permite tomar decisiones más rápidas y mejores. Puede proporcionar a una empresa una ventaja sobre sus competidores. Es por eso que actualmente todos aquellos negocios que utilizan análisis de datos, data warehouse, que utilizan dashboards, pues están muy por encima de sus competidores porque tienen la información tanto de la competencia, tienen información propia para poder tomar mejores decisiones de negocio y entonces poder estar un paso adelante de ellos. También podremos conocer el desempeño financiero del negocio. Esto bastante fácil, lo vamos a poder hacer a través del análisis de datos y se ha demostrado también que este análisis nos va a permitir reducir costos y por lo tanto pues aumentar los beneficios de nuestra organización. Hasta este momento te darás cuenta que no solo se trata de agarrar datos y sacar resultados con gráficos de Excel. Existe toda una metodología para hacer un buen análisis de datos y aprovechando, ¿sabías que existen dos tipos de análisis de datos? Pues te cuento un poquito. El primero es el de tipo cualitativo, que será aquel en el que menos nos vamos a concentrar porque se trata de analizar opiniones, actitudes, creencias de la gente, etc. No es tan cerrado como el segundo, que es el otro tipo que les voy a explicar, y es el que se llama el método cuantitativo. El de tipo cuantitativo se refiere a datos duros e información que se puede contabilizar. Para realizar un análisis cuantitativo podemos obtenerlo haciéndonos preguntas como cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde, etc. Y entonces, ya que sabemos que el tipo de análisis de datos que vamos a trabajar durante este curso, ya no te abrumaré con más teoría, solo déjame dejarte los pasos para hacer un buen análisis de datos. En el paso 1, vamos a aprender a definir las preguntas que queremos resolver. Estas deben ser medibles y claras y concisas. Como ya les decía, todo esto del método cuantitativo de análisis de datos tiene que ser a través de números, de conceptos cerrados, de algo medible. En el paso 2 vamos a establecer prioridades, es decir,
debemos establecer claro qué datos vamos a medir y analizar, en donde obviamente Microsoft Excel va a ser de vital importancia para lograr un resultado adecuado. En el paso 3, que es recolectar datos, ya que tenemos nuestras preguntas bien definidas y sabemos que todo el universo de datos tenemos que analizar, entonces el resultado al que queremos llegar va a ser mucho más fácil recolectar la información. A través de esta vamos a poder obtener informaciones pues de bases de datos, fuentes externas e internas, si se puede encuestas, entrevistas, ya dependerá de los medios y las necesidades de información que cada uno de nosotros tengamos para hacer un buen análisis de datos. En el paso 4, ya donde recolectamos la información, viene la parte de ahora sí analizar esos datos de los que nos hemos hecho. Una vez que hayamos recopilado estos datos correctos, vamos a responder a la pregunta 1 del paso 1. Es el momento de realizar un análisis más profundo de la información, encontrar relaciones, tendencias, ordenar los datos, filtrarlos de acuerdo a las variables, etc. A medida que vayamos haciendo este análisis de datos, vamos a encontrar que tienes todos los datos exactos que necesitas. Como paso 5 y último, habrá que realizar la interpretación de los resultados, en donde puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Responden los datos a tu pregunta original? ¿Los datos te ayudan a defender cualquier objeción? ¿Hay alguna limitación en las conclusiones? ¿Algún ángulo que no hayamos considerado? Si tu interpretación de los datos se sostiene bajo todas